hazlo por tu propia cuenta. Tú amas a tu casa, tú amas tu familia, no puedes ser indiferente. Mucha gente se ha vuelto indiferente. Hablo de gente creyente en el mundo entero. Ya no le importa orar, ya no le importa clamar, ya no le importa buscar a Cristo, ya no le importa a mucha gente en el mundo entero que Cristo esté en el hogar, que Cristo esté salvando los hijos, que Cristo esté salvando las hijas. Ya hay mucha gente que no le importa eso, pero a nosotros sí nos importa. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso decimos: que sea santificado hoy tu nombre, que venga tu reino. Sí, amén. Que alguien diga: yo quiero sentir tu presencia aquí, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que no obre ninguna tinieblas contra mi vida, contra mi mente, contra mi corazón, contra mi espíritu, contra mi alma, contra mi cuerpo. Alguien que abra su boca y diga: yo quiero que mi casa se salve, yo mismo me quiero salvar, yo quiero salvar. Un día mi vida terrenal terminará, yo me quiero salvar, yo quiero que mis hijos se salven, que mis hijos se salven, que mis hijas se salven. Dios de la gloria, no puedo ser indiferente, no puedo ser gobernado por lo terrenal. Alguien que abra su boca y diga: tú no me escogiste, tú no planeaste mi vida, tú no me permitiste vivir simplemente para ser gobernado por lo terrenal. Tú no me llamaste, tú no me escogiste simplemente para estar pensando en lo terrenal. Alguien que diga conmigo: yo creo que el Dios eterno me llamó, me permite existir en un plan eterno, para algo eterno, y hacia allá me dispongo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Salude a su hermano, salude a su hermana, anímelo, dígale: no se deje apagar, mi hermano, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, no deje apagar la presencia del Espíritu Santo de Dios en usted. Epístola de San Judas Apóstol antes del Apocalipsis. Epístola de San Judas Apóstol antes del Apocalipsis. Busque el libro del Apocalipsis y váyase un poquito antes. Es San Judas Apóstol, un solo versículo. Lo vamos a leer haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Judas Apóstol, es un solo capítulo, versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a leer todos esa palabra. La vamos a leer como el que quiere confesar la verdad bíblica, como el que quiere confesar el poder que hay en la Biblia, el poder que hay en la palabra de Dios, como el que tiene demonios al frente, demonios que lo atacan, demonios que le dicen: le voy a dañar su casa, le voy a dañar su hogar, le voy a dañar su vida. Pero ese cristiano que cree: hay poder en Jesús de Nazaret, hay poder en la palabra de Dios, y toma la palabra como una espada y la saca y le dice: diablo y demonios, con mi casa no pueden, porque hay un poder en la palabra de Dios. Todos vamos a leer esa palabra de Dios en el versículo 3 de Judas. Todos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Título de la enseñanza: el pilar de la fe cristiana. Tome asiento, por favor. Aquí yo quiero comenzar con esta poderosa palabra, con este llamado de este hombre. Este hombre fue opositor de Cristo antes de convertirse. No creía que el hijo del carpintero pudiera ser el salvador entre los hombres. Este hombre no lo creía, no lo aceptaba. Este Judas era un hombre religioso. Para él lo importante era la ley. Él no aceptaba
aceptaba, él no creía en cosas eternas, él no creía en cosas espirituales, él no creía, él no lo aceptaba, él aceptaba una ley judía como una norma de vida, como una norma social, como una norma familiar, pero no lo aceptaba. Y los que han estudiado dicen lo aceptó por una sola razón, porque vio a Cristo Jesús de Nazaret morir en la cruz del Calvario, vio a Cristo Jesús de Nazaret cuando lo enterraron en esa tumba, pero vio a Cristo Jesús de Nazaret resucitado ante él, y eso lo hizo cambiar. Aquí habla, amados y amadas, que es una exhortación. Dice una exhortación a aquellos que tenemos una común salvación. Si por algo luchamos por ser cristianos es porque tenemos una común salvación y queremos que nuestros hijos alcancen esa salvación y que nuestra familia alcance esa salvación y que el día de la funeraria, cuando estemos despidiendo nuestros seres queridos, tal vez tengamos el pesar, el vacío de desprendernos de alguien que nos acompañó, pero tengamos un consuelo grande de que que nos esforzamos por meter ese familiar y nosotros mismos a la común salvación. Y en esa exhortación le dice a la iglesia: iglesia, es necesario contender, pelear, guerrear ardientemente, no guerrear como un pasivo, no guerrear como un frío, no guerrear como un indiferente. Le dice: es necesario guerrear ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué fe te fue dada? ¿Cuál? Hay gente que no sabe qué fe le fue dada. Hay gente que lleva 40 años en el cristianismo y no sabe qué fe le fue dada. Hay gente que lleva 50 años en el cristianismo y no sabe por qué Dios lo llamó, lo escogió, le permitió vivir. Hay gente cristiana que es igual que el mundano, piensa que se va a morir y que todo se acaba y que lo importante es gozarse de su vida porque se va a morir y todo se acaba. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer otras cosas que lo que hay que gozarse esta vida? Pero el Señor nos habla hoy de una fe que nos fue dada por el Dios Padre, por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un pilar de la fe cristiana único. No lo tiene otra religión, no lo tienen los musulmanes. Usted ha visto esos musulmanes dispuestos a hacerse matar, a ponerse un cinturón con granadas, con dinamita, a estallarlo allá en medio de París, en medio de Berlín, en medio de Nueva York. No les importa, no les importó estrellar unos aviones, no les importa. Pero a ellos no les fue dada ese pilar de la fe. Usted ve en la China millones, unos son hinduistas, otros son budistas, creen en la reencarnación, creen en el círculo de la reencarnación. A ellos no les fue este pilar que nos ha dado Dios a nosotros. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan. Hoy sales de aquí diferente. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene al lado: no sé qué necesitas tú, pero hoy sales de aquí muy diferente. Hoy te saca Dios de aquí muy diferente a como venías, dile. Hoy te saca Dios de aquí muy diferente a como venías. Hoy te saca Dios de aquí con algo grande. Y a las personas que están online, dígale con toda confianza: hoy vas a recibir algo grande. Amén. San Juan capítulo número 5. San Juan capítulo 5. No comience a leer. A ver, venimos el asunto del paralítico de Betesda. Ya usted lo sabe, no vamos a predicar de eso, pero lo pongo en contexto. El paralítico de Betesda que duraba 38 años. ¿Sabe usted que 38 años también fueron 38 años de Israel en el desierto? ¿Sabe que fueron 5 pórticos? Usted sabe que las aguas se movían y él esperaba que alguien lo metiera entre el agua, porque él tenía la mirada, era en el agua. Él tenía la mirada en que los hombres lo pudieran
meter allá en el agua. Pero aparece Jesús de Nazaret y le pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? Y hoy el Señor nos hace preguntas también. Nos dice, ¿tú quieres la misma indiferencia del mundo? ¿Tú quieres la misma frialdad del mundo? ¿Tú quieres la misma apatía del mundo? ¿Tú quieres que tu fe se enfríe o quieres tu fe fervorosa? ¿Tienes tu fe? Hoy el Señor también nos pregunta, ¿sabe? ¿Oíste lo de los niños? Niños indefensos, ¿te imaginaste? Niños y niñas gritando, gritaban, auxilio, auxilio, auxilio. Nadie le respondió, nadie los fue a socorrer, nadie los buscó, murieron siendo torturados, murieron siendo sacrificados, siendo violentados. Nadie llegó hasta allá a ayudarlos, nadie. Y el Señor nos pregunta, ¿tú quieres eso más en el mundo o levantarte por la iglesia? ¿Quieres levantarte por mi palabra? ¿Quieres levantarte por mi verdad? ¿Quieres levantarte a que haya salvación y vida eterna en esta tierra? Si alguien le cree al Señor, que diga sí, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces viene un debate, porque los religiosos estaban, y el Señor le dice, toma tu lecho y anda. Y usted sabe que el solo pasar con el lecho entre los fariseos y judíos causó problemas. Digo, pero ¿cómo hoy día sábado usted va a estar haciendo obras de sanidad? Y viene un debate tremendo, ¿verdad? No lo vamos a ver ahora. Y entonces viene, él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Pero viene algo tremendo. Y es la parte en donde viene la autoridad del Hijo. Porque a alguien se le ocurrió analizar, oiga, tenía que tener esa autoridad tremenda, ese ser llamado Jesús de Nazaret, para un paralítico de 38 años de paralítico, decirle, toma tu lecho, levántate y anda. Entonces dice que vamos a ver desde el principio, desde esa parte nomás, desde el 19 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede, San Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Oiga, si el Hijo de Dios dijo que no podía hacer nada por sí mismo, ¿cómo hay cristianos atrevidos que dicen que por sí mismos pueden conquistar las victorias, que dicen que por sí mismos pueden cambiar las situaciones, que dicen que por sí mismos resuelven los asuntos? Dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Qué lindo alcanzar esa dimensión, no la terrenal, no la de afanes por casas, por lotes, por construcciones, por ganado, por viajes, por ahorros. No, alcanzar esta dimensión de que Dios nos muestre todas las cosas que Él hace. Eso se llama revelación. Y mayores obras que ésta les mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Y ahí viene el pilar de la fe cristiana. Jesús de Nazaret había levantado a un paralítico. Pero no se extrañe usted que otros profetas ya habían levantado a otros paralíticos. Que quizá otros sacerdotes con su oración habían levantado a otros paralíticos. Entonces no faltaría a los religiosos que dijesen, pero levantar un paralítico lo han hecho otros, ¿qué tiene de especial? Y Jesús de Nazaret hace un anuncio que es el
pilar de la vida cristiana. De ahí deriva toda la fe cristiana. Dice el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso se llama resurrección. No la habla ninguna otra religión, no tiene cómo mostrarla. El gran profeta Mahoma murió y no se mostró resucitado. El Buda del budismo murió y no se mostró resucitado. El Cristo de la gloria eterna, nuestro Señor Jesucristo, murió y se mostró resucitado. Que alguien le dé la gloria a Dios, lo alabe y lo bendiga. Entonces comienza a hablar algo. El que tiene oídos para oír, oiga. Quizá necesitas tú que alguien resucite, que alguien sea levantado desde la muerte, muerte espiritual. ¿Por qué no le haces esa pregunta a la persona que tienes al lado? Quizás seas tú el que necesitas que alguien se levante desde la muerte espiritual. Quizás seas tú que estás anhelando que se levante tu vida desde la misma muerte, en apatía, en desencanto, en confusión. Dice el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Le dio el juicio a quién? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrando al Señor Jesucristo, honramos al Padre. Y comienza a decir algo el Señor tremendo desde el 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra, la palabra del Señor Jesús, lo honra cuando usted oye la palabra de Él. Y cree al que me envió y cree que fue Dios Padre el que lo envió. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un pilar de la fe cristiana. Usted no es cristiano para ver qué le pasa en la vida. Usted no está llamado a ser cristiano para ver qué se le mejora a su vida, o cómo se le alivia su vida, o cómo tiene más riquezas. Usted es cristiano porque Jesús de Nazaret anhela que usted tenga vida eterna. Que usted pase de muerte a vida. Ese pilar de la vida eterna no lo tiene ninguna otra religión. No la tiene ninguna otra sistema eclesiástico. De cierto os digo, dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Quizá su familiar está muerto en delitos y en pecados, y lo que ese familiar necesita es oír la voz del Señor, la voz del Hijo de Dios, para que oyendo la voz del Hijo de Dios vivan. Amados, los muertos han oído la voz del Hijo de Dios.
El día que el Señor fue muerto, en la cruz, los sepulcros se abrieron. Eso está en la Biblia. Y salieron muertos por la calle. Cuando el Señor murió, descendió a lo profundo. Y allá le predicó a los espíritus encarcelados de los muertos. ¿Cuáles espíritus encarcelados de los muertos? De los del tiempo de Noé. ¿Qué les predicó? Salvación. No, porque para un muerto ya no hay salvación. ¿Qué les predicó entonces a los muertos? Justicia. Les dijo, ustedes están aquí encarcelados porque Dios una vez levantó a un hombre llamado Noé. Y ese hombre llamado Noé duró 120 años llamándolos a ustedes a que salieran del pecado, a que dejaran la maldad, a que dejaran la porquería y la inmundicia, y ustedes no quisieron. A pesar de que este hombre duró 120 años llamándolos, pero ustedes no quisieron. Por eso están aquí. El 27 dice, el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en el tener vida en sí mismo. ¿Quién es el Padre? La vida misma. ¿Quién es el Hijo? El que también tiene la vida misma. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted tiene la vida en sí mismo? No. ¿Usted tiene la vida? Porque el que tiene la vida en sí mismo se la concedió. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él quiera. Ese es el asunto de la eternidad. Alcanzar esa vida para siempre. Para siempre. El 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hoy se predica en muchos lados amor y amor. Y yo me acuerdo un par de pastores y su hijo que los conocí en medio de la guerra espiritual y de evangelizar en la calle. Y entonces en esta última diciembre llenaron la iglesia de Navidad y pusieron instalaciones, y el pastor me dijo con esa seguridad, me saludó, me dijo, siervo amado, ¿cómo está? Yo lo bendije. ¿Cómo está, pastor? Dios lo bendiga. Dijo, en la iglesia ahora solo predicamos a Jesucristo. Ya la iglesia solo predicamos a Jesucristo. Yo, oh, qué bueno, porque eso es lo que manda la palabra de Dios. Sí, que Jesucristo vino a amarnos, que hay que perdonar y Dios nos perdona, que no hay que ser religiosos. Entonces yo le pregunto, le digo, bueno, y si se predica a Jesucristo, ¿por qué no se le enseña a la iglesia que el mismo Jesús de Nazaret dijo que el Padre le dio autoridad para hacer juicio? Porque si yo estoy predicando a Jesucristo, tengo que predicar que Jesucristo es amor, que Jesucristo me ayuda, que Jesucristo me bendice, que Jesucristo intercede por mí, que Jesucristo derramó su sangre por mí, pero que Jesucristo también hace juicio. Está en la palabra de Dios. El 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué es
esta religión?, preguntará alguien. Porque no falta el que va a la iglesia cristiana y se pone así todo teso, estira su boca. A mí qué me importa eso de la resurrección. Pero hoy Dios quiere hablarte de que consideres que no eres eterno en esta vida terrenal. Hoy Dios quiere recordarte que Jesús vino a ofrecerte algo que no te ofrece nadie más: la vida eterna en Él y la resurrección. Amén. Yo creo que yo me bañé bien esta mañana. Sin embargo, recibo el agua que me envía, Señor. Escuche el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando usted va a un velatorio, puede escuchar diferentes posturas doctrinales. Y hay unos que cogen unas camándulas y comienzan a decir: vamos a orar primero por los gozosos, vamos a orar por los gloriosos, etcétera, por los dolorosos. Y tienen una esperanza que la persona está, y el alma de la persona está como que sí, como que no se ha definido, a ver si ahí muerto alcanza la resurrección para vida. Y eso no es real. Porque la Biblia me enseña, según lo que habla Jesús de Nazaret, que la resurrección para la vida depende de lo que se hizo en la vida. Mire el 29, dice: y los que hicieron lo bueno, ¿en qué vida? En esta terrenal. ¿Qué es lo bueno? ¿Darle un plato de lentejas a un mendigo? Eso se llama dar limosna. ¿Qué es lo bueno? No fumar, no tomar, no bailar, no fornicar, no adulterar. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es obedecer a Dios. Lo bueno es conocer a Dios. Lo bueno es aceptar a Dios. Lo bueno es someterse a Dios. Lo bueno es hacer las obras de Dios. Lo bueno es rendirse a Dios y todo lo que Él manda. Dice el 29, y los que hicieron lo bueno, los que obedecieron a Dios, los que buscaron a Dios, al Dios de la Biblia, esos saldrán a la resurrección de vida. ¿De cuál vida? De la vida eterna. Mas los que hicieron lo malo durante la vida terrenal, ¿qué es lo malo? Ser indiferente ante Dios. Darle libertad a los placeres. Darle libertad al pecado. Darle libertad a la iniquidad, a la maldad. Esos, dice Jesús, no yo, a resurrección de condenación. En pocas palabras, la persona a la que el Señor llama tiene la oportunidad de querer a ver en dónde resucita, si para vida o para condenación. No me respondas, respóndele a Dios, ahí suave. Tú primero crees que vas a resucitar. ¿O crees, como muchos ya más cristianos, como en el libro de Eclesiastés, que la vida lo que hay es que gozarla, que lo que hay es que tener plata, dinero, posesiones, que eso da la paz? ¿O estás pensando que un día tu corazón dejará de latir, tu respiración cesará para siempre y tu alma, tu espíritu vuelve a Dios y tu alma saldrá para resucitar? Si hiciste lo bueno, resucitará
para vida eterna. Si hiciste lo malo, resucitará para condenación. Resurrección, según la Biblia, se define como el regreso a la vida en una persona muerta, ya sea en una existencia física que es temporal o en una incorruptible que es eterna. Pablo el apóstol, cuando hablaba de incorruptible, hablaba de lo eterno. La resurrección bíblica es solamente por el poder de Dios. Proviene de una palabra que dice anástasis, levantarse de nuevo. Es la victoria sobre la muerte. Una pregunta, hagámonos, amados. Cuando llegue la muerte, en la voluntad de Dios, porque nadie puede traer la muerte a sí mismo, es pecado. Cuando llegue ese momento, ¿te estás preparando para exhibir la victoria sobre la muerte? ¿O simplemente vas a dejar que si la condenación gana, que gane? La victoria sobre la muerte, la resurrección, es el pilar más grande de la fe cristiana. Y está ejemplificada y mostrada en Jesús de Nazaret. Y prometida como una esperanza futura para justos. Y yo encontré, curiosamente, para injustos. ¿Cómo así que la esperanza de resurrección eterna también es para los injustos? Sí, porque ha habido testimonios. Yo estuve en un campamento, me eres por testigo, esposa, y creo que el pastor también, en una sección de hombres, un campamento en Sasaima. Y me acomodaron al lado un hombre que fue sicario. Y el apodo de él era funerario. Sangre de Cristo tiene poder. Tenía las manos así todas como sajado, como un bocachico. 24. Tenía 12 disparos, cicatrices de disparos en diferentes obras. ¿Te acuerdas o no? ¿Y cómo lo conocí yo a él? Porque entramos al baño de varones. Y me dice, hermano, me hace un favor, me baja la cremallera. Yo, ¿qué está pasando aquí? Y era que a causa de las heridas él no podía mover los dedos. ¿Cómo se llama esa precisión? La motricidad fina. Y él me contó y le dije yo, ¿y por qué lo llamaban funerario? Me decía, porque cuando yo eliminaba a alguien le aplicaba las 5 de Beethoven, la quinta de Beethoven. ¿Y cuál era eso? Pam, 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 5 para asegurarlo. Pero estaba en un campamento cristiano y hablaba de Cristo. Entonces la pregunta ya en mi cabeza, ¿y qué pasó? Para que una persona que estuvo en las cárceles, porque eso eran peleas de cuchillo en la cárcel, para que una persona que tuviera 12 heridas diferentes por intento de homicidio estuviera. Dijo, mi madre siempre me hablaba de que cuando llegase ese momento final, me arrepintiese, le dijese a Dios Padre que me perdonara, le dijese a Dios Padre que tuviera misericordia de mí, que Jesucristo de Nazaret fuera mi Señor. Y él dice, estaban la 10ª con 10ª, bueno, la Jiménez con 10ª. En esa época existía una panadería, algo que llamaba Sancho no sé qué, Sancho Pan, vea, eso, sí la conocieron. Y dice, le robé la cadena a alguien, contaba él, y cuando salí corriendo quedé debajo de las llantas de una buseta. Para los que pregunten qué es una buseta, después le preguntan a una persona mayor de 50 años acá. Y si hablo de cassette, le preguntan a una persona mayor de 45 años aquí. Amén. Y él dice, me decía algo tremendo.
Ahí debajo de las llantas había vida, oportunidad de vida. Y me acordé lo que mi mamá me decía una y otra vez. Le decía: usted ha sido malo, usted ha sido terrible, usted ha sido perverso, pero si tiene una oportunidad, dígale al Dios de la gloria que lo perdone. Dígale al Señor Jesucristo que le dé esa oportunidad para salvarse. Dice: yo, sorpresa, cuando movieron la buseta para recoger el cadáver, volvió la vida a mí. Casi se mueren son otros, dice. Por eso Jesús se la promete a justos y a injustos. No te canses de predicar, no te canses de decirle a las personas que hay un Dios y hay una vida eterna. Quizá te renieguen, quizá te maldigan, quizá te desprecien, pero tú cúmplele a las personas con anunciarles que hay una vida eterna en Cristo Jesús, que quizá en el último momento les sirva para salvarse para vida eterna. Esto no es nuevo. Hoy va a haber milagros de resurrección para el que lo crea. Oseas capítulo 6. Váyase al profeta Daniel, y después del profeta Daniel queda Oseas. ¿Quién era Oseas? Un profeta menor. Oseas se recasa con una mujer infiel, Gomer. Y Dios ilustra eso para decirle a Israel y a Judá: yo he sido esposo fiel. Los infieles han sido ustedes. Pero en medio de ese mensaje duro, porque cuando leas el libro de Oseas te das cuenta que el mensaje es duro, es de un esposo decepcionado, es de un esposo traicionado, es de un esposo ignorado, menospreciado. Pero también habla de un mensaje de esperanza muy hermoso, por si el pueblo se quiere arrepentir y convertir. En Oseas capítulo 6, versículo 1, dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. No se hace. Gloria a Dios por esa palabra hermosa que hay por allá de alguien que dijo: gracias, Señor. Porque eso me habla que por lo menos hay uno que está bien conectado con lo que está pasando y va a pasar aquí. Porque estamos hablando de un Dios que se siente herido como esposo, decepcionado, traicionado. Le dio lo mejor a su pueblo, a su esposa, su iglesia. Y la iglesia le pagó con indiferencia, con pecado, con traición. La iglesia se fue tras otros dioses. Pero sin embargo, le dice: venid. No se deje distraer, por favor, este momento es tan importante. Usted sabe lo que es que se le esté diciendo a usted que Dios le arrebató, pero que Dios le quiere curar por eso que ha hecho. Usted sabe lo importante que es que aquí está diciendo: Dios hirió. No fue el diablo, no fueron los demonios, no fueron las brujas, no fueron los brujos, fue el mismo Dios que hirió. Ahí está en la palabra de Dios. Hirió como consecuencia del pecado del pueblo, del abandono, de la fidelidad. Pero que esté diciendo: pero Él quiere
mandar unas vendas especiales para sanar esas heridas. Por eso el llamado en este capítulo dice: venid, volvamos a Dios. Por eso comenzamos hoy con la predicación diciendo: ese hombre incrédulo llamado Judas, ese hombre que cuestionaba el plan de Dios en Jesucristo, decía: no puede ser el Mesías, el hijo del carpintero, no puede ser. Finalmente, por una sola causa se volvió cristiano y apóstol, porque vio a Cristo como resucitado. Dijo: aquí ya no entra nada más grande que eso, la resurrección. Por eso le dice: iglesia, amados, les escribo, los llamo la atención, levántate del sueño, levántate de la indiferencia, levántate de la apatía, y que empieza a combatir ardientemente con fervor por la fe, por una salvación que nos es dada a nosotros. Dice el 2: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Estaba profetizando la muerte y la resurrección ¿de quién? Y está profetizando la muerte y la resurrección ¿de quién? Para vida. ¿Usted la quiere para vida o para condenación? Aquí está escrito que es resurrección para vida y es resurrección para condenación. Por eso el versículo 3 dice: y conoceremos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay mucha gente que es cristiana y no conoce por qué es cristiana. Hay gente que es llamada por Dios: ven, volvamos, santifícate, deja el pecado, deja la maldad, deja la iniquidad, deja la terquedad, y no conoce por qué le conviene dejar el pecado, la maldad y la iniquidad. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Así es, gloria a Dios. Si usted lo quiere decir también, póngase por un instante en pie y dígale: Señor, yo también quiero conocer, proseguir en conocer a Dios, pero ahora el Padre se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, en conocer a su Hijo Jesucristo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida. Es una frase. ¿A cuántos les gusta madrugar a orar? No me lo diga. Y aun cuando está oscuro. A mí me gusta madrugar a orar cuando está oscuro, por esta frase: porque comienza el alba a deslumbrar, la luz a resplandecer, y finalmente la luz va a quitar la oscuridad. Aplique lo espiritual a lo espiritual. Cuando se va un ser querido que tú amas, y lo ves entre un cajón, te duele. Porque como ser humano te duele. Vienen los recuerdos, vienen las añoranzas, momentos que especialmente se vivieron en familia que son irrepetibles. Como yo una vez conocí una mujer que le dolía mucho su hermana, y le pregunté por qué. Me dijo: nosotros nos criamos ayudándonos una a la otra.
aún nos inventábamos con trapos, muñecas, para consolarnos la una a la otra. Ese momento es una oscuridad en el ánimo, una oscuridad puede que hasta en la fe. Pero el alba sale, la luz sale. Y cuando se tiene la fe en la resurrección en Cristo Jesús, y si tú te has esforzado para que tu familiar oiga la palabra de Dios y reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador y permanezca hasta el momento en que parta, esa consolación será como una luz que te consuela y te fortalece. Y dice, y vendrá a nosotros como la lluvia. Vea, el Señor sabía hoy por qué nos mandó la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Les decía que el libro de Oseas en la Biblia narra la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Utiliza el matrimonio del profeta Oseas con Gomer, una mujer infiel, como una poderosa metáfora del amor inquebrantable de Dios a pesar de la idolatría y desobediencia de su pueblo, ofreciéndoles finalmente perdón y esperanza de restauración. Primera a los Corintios, capítulo número 15. ¿Usted cree que hay poder en Cristo para la resurrección? Nosotros hemos orado, hemos predicado, le hemos compartido a personas en esta ciudad y oramos por la resurrección de los muertos. Y una vez nos invitó una mujer, ¿verdad, Pastora Doris? Nos dijo, quiero bendecirlos, quiero darle gracias a Dios. Ella tenía un solo hermano. Pues mire, lo que le digo no es exageración. Estoy delante del altar. Y la heredad y todo eso le correspondía con el hermano. Varias propiedades aquí en Chile. El hermano comenzó a trabajar y le iba bien en esas construcciones lujosas que empezaron a hacer en la sabana de Bogotá. Pero por medio de eso conoció la drogadicción y el alcoholismo. Y se sumergió cada vez más en esa vida. Hasta el punto que se desapareció en esa vida. Ella fue ante las autoridades y dijeron, lo único que nos toca es declararlo muerto. Le dijeron, ya ha pasado tantos años para que usted, señora, pueda hacer sus papeles, para que usted pueda pasar todas esas propiedades que le dejaron sus padres a su nombre. Tiene que declararlo muerto. Y ella lo declaró muerto. Hubo en la calle del Cartucho muchas personas ya estaban muertas. Para ellos no había vida. Esperaban el momento en que simplemente todo acabara al fumazo de un bazuco, de una marihuana, al inhalazo de una cocaína, si había una inyección. Ese día se posesionaba un presidente e hicieron un atentado y lanzaron y uno de esos cayó en la calle del Cartucho. Entre los que estaban había un hombre que dice, cuando eso explotó, es como si yo hubiera vuelto a la vida. Usted me pregunta, ¿qué es eso? Un muerto allá resucitó. ¿Sabe por qué?
Porque entre esa hermana y entre otros pastores y creyentes dijimos: Señor, tú eres poderoso para resucitar a los muertos. Y de eso fue testimonio. Y ella nos bendijo. Primera a los Corintios capítulo 15. A ver, le explico. Habiendo predicado Pablo, mostrado el mover del Espíritu Santo, habiendo dado testimonio de la resurrección de Cristo, mucha gente en la iglesia cristiana de Corinto decía: ah, no, yo creo en los milagros para sanar, los he visto. Yo creo en los milagros para limpiar lepra, los he visto. Yo creo en los milagros para multiplicar aceite, los he visto. Yo creo en los milagros para vender, los he visto. Oró el pastor y empezaron las ventas. Pero en la resurrección no creo. Y si alguien cree en un Dios para milagros económicos, para milagros físicos, pero no cree en un Dios para la resurrección de los muertos, está muerto. Si alguien necesita la bendición de Dios para que le aumente las ventas, para poder pagar deudas, para poder comprar apartamentos, para poder tener, pero únicamente lo hace por eso y no busca a Dios para un día tener la vida eterna en Cristo Jesús, su fe es vana. Entonces se le presenta este problema a él y dice, primero a los Corintios capítulo 15, dice, versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el que también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Le está diciendo aquí Pablo a un pueblo creyente: puedes ser salvo, pero estás creyendo en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si alguien está aquí conectado y dice: claro, si el pastor lo acabó de leer en Oseas, lo acabó de leer, que era una profecía y decía que nos daría vida después de 2 días, que resucitaría al tercer día, gloria a Dios, se cumple la palabra de Dios. Dice, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Ese nombre era en griego. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Cuál es ese Jacobo? Santiago, el de la Biblia. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces tú dices, ese apóstol Pablo era un hombre tremendo en las convicciones de fe. Ah, ya entiendo por qué lo era, porque se le apareció a Cristo. ¿Sabe qué necesita su familiar? Que se le aparezca a Cristo. Que se le aparezca a Cristo. ¿Sabe qué necesitas tú
para salirte de esa apatía, de esa indiferencia. No me importa, voy a la iglesia porque mi mamá, qué cansona esa mamá mía, toda hora me llama, mañana nos vemos en la iglesia. Y eso hoy, ¿sabes qué necesitas para salir de esa apatía? Que se te aparezca Cristo. O a lo mejor ya Cristo se te apareció y no has reconocido. Pero ¿cómo se me apareció? Sí, cuando ese bebecito le decían va a quedar mal, va a quedar, es muy difícil, pero nosotros vimos que quedó bien, vimos ahí se apareció Cristo. Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta, ser sincero? No, es que yo soy el mejor predicador, es que yo soy el mejor de la oración, es que a mí me revela. Alguien tienen, dijo un predicador, tienen llaman como una, esto que se les da a las empresas, una que, una representación no, sino una, bueno, ¿una qué? No, que se puede representar una marca, ¿una qué es? Fue una franquicia. ¿Quién dijo franquicia? Dios te bendiga. Y hay unos que parece que tuvieran una franquicia divina. Caminan. ¿Y tú qué? Dios no me ha dicho nada todavía. ¿Te congregas? No, porque Dios no me ha dicho nada todavía. Pero la palabra te lo dice. ¿No te está diciendo Dios a través de la palabra? ¿Te sometes? No. No, el Señor me visita. El Señor casi que dice, duerme conmigo. ¿Sabías que el Señor duerme conmigo? Pero no te sujeto. No, no, no. No me ha dicho nada. Él me habla, me muestra. No me ha dicho nada de sujetarme. Oiga, pero si la palabra dice sujetaos a vuestros pastores. No, no me ha dicho nada. Hermana o hermano, que vamos a orar por usted en la iglesia. No, yo no sé si vaya. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Él me habla a mí, Él me habla y no me ha dicho nada. Oiga, pero la Biblia dice que los que creen impondrán las manos sobre... No, pero Él no me ha dicho nada. Él no me ha dicho nada. Hermana, ¿no será, hermano, no será que usted es antipático y es por eso que no tiene la gracia? No, Él no me ha dicho nada. Él no me ha dicho nada, Él no me ha hablado. Él me habla a mí, Él me habla a ti. Yo me levanto y Él no me ha dicho nada. Pero la Biblia dice que un gran profeta le dijo: separa lo precioso de lo vil, conviértete. Cuando ese profeta le dijo: ya no puedo más, no quiero más ministerio, no quiero más vida, el Dios eterno le dijo: si entresacases lo precioso de lo vil y te convirtieres a mí. Pero muchos dicen: no me ha dicho nada, porque tienen una como franquicia con Dios, como diciendo: no me importa nadie más. El versículo 11 dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, entre los cristianos, que no hay resurrección de muertos. Sí, eso pasa así, claro. En las funerarias pasa. Ay, pastor, entre hermanos cristianos pasa así, que va el hermano a consolar a la hermana. Ay, hermanita, déjeme abrazarla un poquito más apretadita para poderla consolar bien. Que hay hermanos que en vez de decirle: consuélate, fortalécete, Cristo murió y resucitó, le echan el brazo al hermano. Sí, hermano, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que seguir comprando esos lotes, hay que seguir extendiendo esa empresa. Ese le está diciendo: ¿para qué creer en la resurrección de los muertos? Dice:
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En esos momentos en que somos estremecidos, yo fui muy estremecido hace poco. Ustedes saben que en una situación de esas duele hasta el cuerpo. Duele por allá el pecho, duele la garganta, duele la cabeza, duelen los ojos. Si al caso el llanto alivia un poquito la presión de adentro, porque somos humanos. Pero en esos momentos es cuando llega la verdad central que nos consuela. ¿Cuál? Preguntará alguien. Que Cristo resucitó. Y el 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es terrible que le pase la vida a alguien y las predicaciones hayan sido vanas, no haya recibido nada, no haya aprendido nada, no haya entendido nada. Es terrible eso, porque Dios un día se lo demandará. Es terrible cuando Dios le diga a alguien, vana es vuestra fe, porque tuviste fe para vender unos gatos, bueno, de porcelana, porque después me acusan de maltrato animal. Porque tuviste fe para conquistar una chica, aunque era ajena. Porque tuviste fe para hacer esto y aquello, pero no tenías fe para resucitar. Y alguien le preguntará, pero Señor, ¿cómo sabías eso? Porque tú le hablabas a todo el mundo que había un Cristo que bendecía, que había un Dios que prosperaba, que había un Dios que sanaba, pero nunca le predicaste a la gente que había un Cristo que murió y resucitó, que hay una vida eterna en Cristo Jesús, que hay una vida eterna para salvación y hay una vida eterna para condenación. Dice el 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Usted sabe que a veces vemos un grupo y decimos, se presentan como testigos de Dios, son falsos testigos de Dios. Pero es Dios el que nos dice hoy que yo no te halle siendo falso testigo mío. Porque el gran testimonio de Dios es que Él resucitó a Cristo. Y el gran testimonio de Dios es que Él nos va a resucitar a nosotros. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Con esto voy a ir terminando porque aquí tenemos la Santa Cena y hay que darle el tiempo. Juan 11, 24. Había una postura entre los creyentes de que no había resurrección. Y Pablo la confronta, le dice, ojo, con tener su fe vana, su tiempo perdido en Cristo. Y Pablo advierte, ojo, porque puedes resucitar para vida eterna, pero puedes resucitar para condenación eterna. Pero había otro grupo que lo representa Marta. El espíritu de Marta
El Espíritu. Las Martas no las podemos echar porque aquí hay varias Martas. Amén. Pero el espíritu de la Marta de la Biblia no nos conviene. Porque esa tenía dificultades para recibir plenamente lo que Dios daba. Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. ¿Cómo se interpreta eso? Que Marta le dijo al Señor: yo sé que hay una resurrección, pero ya no sé cómo es esa vaina. Y es más o menos como lo siguiente: hermano, que hay un carro bueno, a los hombres nos gustan los carros. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a recibir una camioneta nueva, porque esa, aunque me dio el Señor una gran camioneta, pero yo no descanso hasta recibir la nueva, porque es promesa de Dios. Pero es como entre los carros y se pone: mire este carro cuánto vale, 8 millones, cuántos kilometrajes, cuántos tiene, no sé qué, cuántos caballos de fuerza, cuántas revoluciones por minuto, cuántos no sé qué, cuánta gasolina consume por esto, y nos interesa si trata de las llantas, no sé qué, las llantas son Michelin, las llantas son aquellas, no sé dónde está, y el sistema de suspensión y el sistema de nos interesa. Y de eso sabemos. Uy, sí, tremendo, barato, cómprelo ya. Y la pintura no le vale 2 millones, uy, mejor, más barato todavía. Pero cuando le hablan de la resurrección, dicen: yo no sé, una vaina que va por allá a suceder después de que se muera uno. Ya no sé. No sabe nada de la resurrección. Marta quería saber de los oficios, quería saber de muchas cosas, quería el orden tal vez, pero cuando la resurrección no se dijo: por allá, en el día postrero. Y Jesús le dice en el 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados preciosos de Cristo, lucha la vida, conquista grandes cosas, muestra la gloria de Dios. Pero pensemos que un día todo acabará en esta vida terrenal. ¿Para dónde nos vamos? Esto físico desaparecerá, pero tu alma tiene 2 caminos: o resurrección para vida eterna, o resurrección para condenación. Yo les dije que hoy iba a haber milagros, sanidades, respuestas. Mire, lo de la resurrección es tan poderoso que una vez, y usted es testigo de eso, había una persona amado, muy amado por la iglesia, muy querido, de una obra grande, que le habían declarado los 2 riñones inservibles. ¿Fue así o no fue así? Familiar del pastor. Y el pastor se sujetó, es un hombre sujeto, obediente, dijo: pastor, ¿puedo llevarle la Santa Cena a este familiar mío a la clínica en Bogotá? ¿Fue así o no fue así? Santa Cena, el jugo de uva y el pan, que representan, entre otras cosas, ¿qué? La muerte. ¿Y qué más? Y lo oramos, porque no era por dar a comer un poco de pan, no era por dar a comer a tomar un poco de jugo de uva, no, lo oramos. Y se lo llevó él allá a la clínica y le ministró la Santa Cena allá, un domingo por la tarde. Al otro día le hacían el examen a los riñones, y la declaración que había era: ambos riñones están, no, acabados, terminados, no había nada que hacer. Él contaba que él cogió su cobijita, la mordía, contaba así, esperando cuando el médico dice: ¡oh, sorpresa! Un riñón está fallando, pero el otro está completamente sano. Y a veces me pregunto: ¿nos faltaría fe, que nos alcanzó fe solo para un riñón, y si oramos hubiéramos alcanzado los 2 riñones? Hoy el Señor dijo: venid, volvamos a Jehová.
El que quiera decirle: Dios, aquí estoy, vengo a ti, vuelvo a ti, necesito esa resurrección para mi hijo, para mi hija, para mi casa, para mi familia, para mi salud, para mi rodilla, para mi cadera, para mi hombro, para mi corazón, para mi riñón, para mi útero, para mis trompas de falopio, para mi próstata, para mi vida familiar, para mi amor familiar. Dile así: Señor, porque yo sé que tú arrebataste, pero tú me curarás. Está escrito. Dile: Señor, porque tú heriste, pero recibo esas vendas ahora, Señor. Tú darás vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitarás. Que alguien sienta la importancia de este momento para decirle al Dios eterno: sí, Señor, hay muerte en mi casa, hay muerte en mi felicidad, hay muerte en mi fe, hay muerte en mi esperanza, hay muerte en mis convicciones. Pero tú has traído esta palabra, Señor, que viniéramos a ti, que volviéramos a ti, que aunque tú arrebatas, tú curarás por tu amor, que aunque tú heriste, tú vendarás por tu amor. Alguien que abra su boca y le diga: aquí estoy, porque yo sé que tú resucitas para que vivamos delante tuyo. Dile ahí: Señor, yo sé que un día mi vida terrenal terminará, pero quiero alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Y yo quiero creer con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y todo mi cuerpo para que ese momento llegue. Pero que alguien también diga: Señor, pero yo quiero que mi familia toda resucite para vida eterna y no se condene, Señor. Señor, quiero conocerte más. Quiero proseguir en conocerte más. Hoy me he levantado de mi silla, porque así como el alba está dispuesta y sale, y el alba comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta que la oscuridad se va, yo creo que algo va a crecer en mi casa, en mi hogar, hasta que la oscuridad se vaya. Vendrá sobre nosotros la lluvia, tu bendición. La lluvia tardía y temprana vendrá. Tú tienes poder en tu boca, no lo desperdicies. ¿Qué necesitas que resucite? ¿Acaso tu hijo que se deleitaba en la escuela dominical y ahora no quiere saber nada de Cristo? ¿Acaso tu hija que era muy juiciosita y ahora es una mujer independiente? ¿Acaso tu hogar que la indiferencia, los celos y la contienda lo están matando o está muerto ya? ¿Qué necesitas que resucite? ¿Tu fe, tu esperanza, tu amor? ¿Qué necesitas? Este es el momento. No te distraigas, no te dejes perder esta oportunidad. Habrá otros que se la dejan perder, tú no te la dejes perder. Habrá otros indiferentes. Acuérdate, ya te he mostrado por la Biblia que hay gente indiferente que aún dice: pero ¿qué voy a creer en la resurrección si esto no existe? Habrá gente que dice: yo sé que eso es una vaina por allá, pero a mí qué me importa. Pero tú que no estés entre ese grupo, diga: a mí sí me interesa la resurrección y la vida. A mí sí me interesa que mi hijo resucite.
No puedes dejar simplemente tu hijo a la condenación y que sepas que como va a la condenación eterna, 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 sin hacer algo, sin pedirle al Dios de la gloria que así como Él arrebató, cure, así como Él hirió, vende. Aprovecha este instante, este momento. Yo no quiero interrumpirte. ¿Sabes por qué no voy a interrumpir? Porque veo lágrimas en los ojos. Y veo lágrimas de hombres y de mujeres. Y a lo mejor pienso que ese papá está dolido. Mi hijo, ¿qué será de mi hijo? Mi precioso hijo, que lo sostuve en mis brazos, que me dio alegría, su primera sonrisa, su primer palabra. Vaya, ahora está en el mundo, sumergido en las tinieblas, pero yo quiero que Él resucite. Ayúdame, Señor, por favor. Y por eso no voy a interrumpir. Cuando veo lágrimas, ¿sabes por qué no interrumpo? Porque sé que hay ángeles que van con redomas recogiendo las lágrimas del pueblo que llora, para llevar esas lágrimas a un altar que hay allá en el cielo. Y no puedo interrumpir este momento cuando hay gente quebrantada, quizá por el papá, quizá por la mamá, quizá por los hijos. Sí, Dios puede resucitar la economía, claro que sí, Dios puede resucitar, pero hay cosas más importantes. El amor, el respeto entre una pareja. Si se pierde el amor y el respeto, se acaba todo entre esa pareja. No porque yo lo diga, está en la palabra de Dios. Quizá te trae Dios a memoria ese familiar. Sí, es consumidor de droga, de alcohol, de alucinógenos, pero yo me paro aquí para decirte, también estuve muerto en el consumo. Y si estoy parado aquí fue porque alguien pidió a Dios que me resucitara, que me sacara de esa muerte a nueva vida, y Dios lo hizo. Así que este momento, aprovéchalo. Es con Dios, es con la presencia de Dios. Por eso no he interrumpido, por eso no he terminado, porque hay lágrimas. Que tu corazón resucite. ¿Cómo así? No podemos tener un corazón severo. Yo no lo perdono, yo no esto, yo aquello, me la hizo tan terrible, jamás lo voy a perdonar. No es ese el corazón de Cristo. Es un corazón que perdone. Si hay una fe muerta, escasa, hoy es el día de decir, yo quiero que mi fe resucite, Señor. Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios. Señor, tú sabes que la iglesia está muy mal. Ayúdanos. No hablo de esta iglesia en particular, gracias a Dios, sino la iglesia en muchas partes está muy mal. Y necesitamos que la iglesia resucite. Resucite para Cristo y con Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Profetiza. Profetiza. Ustedes lo vieron aquí cuando celebramos los 25 años. Vino una pareja. Él ya vivía con otra mujer. Y ella había tenido un hijo con otro hombre, el mejor amigo de ella. Ante los ojos de los hombres decían, ese matrimonio se murió, eso ya se murió, no hay nada. Pero a la luz de la palabra dijimos, Dios puede resucitar. Ustedes lo vieron aquí.
no en YouTube, no en Instagram, no en TikTok, lo vieron aquí. Pero ¿cómo es posible que ese hombre ya viviendo con otra mujer la dejó y se fue con de su propia esposa? ¿Cómo es posible que esa mujer, sabiendo que tenía un hijo de otro hombre y teniendo ese hombre hijas, pero aún se volvieron? Porque Dios resucitó en ellos su amor matrimonial, su respeto y su amor. Aleluya. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo no sé si haya personas que hayan venido hoy por primera vez, que no hayan recibido a Cristo en su corazón. Gracias, Dios. No sé si todos hayan